¿Qué tal amigos? Mi nombre es Walter Torres Robledo. Mi correo electrónico es waltertorres@elgrupo.mx del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. En esta práctica activas el Launchpad, la lección 4 corresponde al parpadeo de un LED con el timer 0 que corresponde al lab 4 del documento de Workshop Workbook. Ok, vamos a importar el proyecto del Lab 4 que se encuentra precisamente ya instalado dentro de la unidad C y en esta carpeta que previamente ya habíamos instalado de Workshop, y aquí nosotros observamos al Lab 4. De hecho, si nosotros damos clic aquí, al dar a aceptar nos aparecen todos los labs que queríamos importar. En este caso seleccionamos lab 4 y realizamos la importación, que aparece de esa manera. Este es un proyecto que ya contiene, aparte del código principal del timer, una de las cosas nuevas que nos dice el documento del workshop es trabajar con interrupciones del timer. Aquí agregamos se observa un código del método del timer 0 llamado timer 0 int handler. Pero para que el microcontrolador pueda o el procesador pueda interpretar la interrupción, también dentro del proyecto tenemos considerado un archivo que está aquí, el startup cc.c. Si le damos doble clic, accesamos en donde se declaran de manera general todas las interrupciones, y previamente están agregadas las que corresponden a las interrupciones a los vectores de interrupción con los que vamos a trabajar, con este nombre que ya agregamos para el timer 0. Y efectivamente con este nombre están direccionados aquí, en donde en los comentarios se observa la posición de ese vector de interrupción del timer 0, ¿no? Que es del subtimer A. Aquí colocamos nosotros ese nombre de lo que nosotros consideramos el proceso de interrupción. Es decir, si nosotros hubiéramos colocado o viniera con otro nombre aquí, o inclusive podemos nosotros modificar ese nombre, le podemos poner proceso de interrupción del timer 0. También debería estar esta modificación aquí, y obviamente en la declaración de las interrupciones de ese archivo que se encuentra en este proyecto. Bueno, ¿qué es lo que hace este programa? Bueno, de manera general explicamos, declaramos, como en todos los programas, el inicio del reloj, y luego toda esa parte esas dos líneas corresponden a algo que ya habíamos trabajado con la habilitación del periférico, que es del GPIO puerto F, porque habilitamos y lo relacionamos con la configuración de sus salidas del 1, 2, 3, como en los ejemplos también pasados. O sea, estas dos cosas ya las conocemos. Es para utilización de esos pines en donde se encuentran los LEDs de esa tarjeta activa, para hacer un parpadeo de LED más adelante con la interrupción. Luego habilitamos el otro periférico que vamos a habilitar ahora, que es algo nuevo para nosotros, es el timer 0. ¿Sí? Que aquí decimos la habilitación del periférico del timer 0, así como el anterior fue el F, también es otro periférico. Su configuración, aquí cabe remarcar que esta configuración, aquí definimos el timer que se va a utilizar, pues el timer 0, el 1, el 2 o el 3, y el timer, la configuración del timer va a ser de un modo periódico, es decir, repetidamente se va a estar desbordando a cierta frecuencia que en un momento comentamos. Aquí previamente se declaró una variable de tipo 32 bits, y aquí definimos en esa variable, tomamos la velocidad, nada más el valor correspondiente a la velocidad de reloj,
por ejemplo, 40 MHz que está trabajando, se utiliza el valor de 40 millones, o sea, 40 megahertz es su unidad, que son ciclos por segundo, y aquí va a contar el timer. Si contara hasta 40 millones y trabaja a 40 megahertz, o sea, 40 millones por segundo, quiere decir que me contaría un segundo. Luego se divide entre 10 ese segundo y luego entre 2, o sea, lo mismo que entre 20, pero en el documento es para tratar de comprender a lo que nos pide a una frecuencia de 10 Hz y a un desbordamiento del timer a la mitad de ese tiempo. Posteriormente se carga en el timer, obviamente lo calculado, que ese es en esta variable, que es hasta ese límite se va a desbordar, o sea, estamos programando el timer que se desborde hasta este conteo, ¿no? Se habilita la interrupción porque vamos a utilizar la interrupción correspondiente a la habilitación de la interrupción en el timer 0, y se habilita ahora el timer. Aquí se habilita la interrupción y aquí se habilita el timer, donde se le dice qué interrupción de salida se va a habilitar una vez que se desborde. Esa es la interrupción maestra, la interrupción general, para poder habilitar a todas las interrupciones. Y por último se le echa a andar el timer. En ese momento dices habilita al timer, es decir, arranca tu conteo a partir de este momento, ¿sí? En su subtimer A. Y en ese momento, como ya está programada la interrupción, el programa, si ustedes observan, el programa principal no está haciendo nada, absolutamente nada. Está esperando a la interrupción. Eso es lo que se queda haciendo el procesador, y todo esto es lo que va a hacer cuando se desborde el timer. Deja de hacer el procesador todo esto que está aquí, pues obviamente no es nada, y atiende a la interrupción. ¿Por qué se salta aquí? Porque lo primero que hace al momento de dejar de hacer eso y se habilita la bandera de interrupción, es decir, le tocan al procesador, oye, ya terminé, o sea, ya se desbordó, de todas maneras sigue contando el timer. En ese momento se va al vector de interrupción, aquí, en esa posición, y en esa posición le dices vete a esta rutina que se encuentra con este nombre. Entonces el microprocesador va a atender a este proceso. ¿Y qué es lo que hace aquí? Bueno, aquí limpia la bandera del timer para que no se vuelva a desbordar hasta que se cumpla otra vez el conteo. Y aquí lo único que hace es verificar que si el puerto 2 está el puerto 2 leído está encendido, ahora que se ponga en 0, y de lo contrario que se ponga en 1 esa posición, es decir, el bit 3, el bit 2, perdón. El bit 2 que sería, acuérdense que tenemos el 0 de derecha, luego hacia la izquierda el 1, luego el bit 2. En ese caso, por eso se le coloca el número 4. Pudimos haber escrito también aquí un GPIO pin 2 colocado en vez del 4, ¿no? Bueno, vamos a compilar el programa y vamos a cargarlo. No me marca ningún error, y al momento de cargar ya le damos, y aquí me habilita que si no hay ningún error, no hay error de comunicación. Ya podemos observar en la camarita que está parpadeando a la frecuencia de 10 Hz. Bueno, en el libro, nada más para finalizar, bueno, aquí fue comprobar el funcionamiento, pero en el documento del TM4C123, que es el Launchpad de Workshop para el libro, el workbook, nosotros tenemos aquí en el Lab 4, podemos checar paso a paso la configuración del reloj que hemos comentado, línea por línea, la configuración del GPIO, que decíamos del puerto F, la habilitación y configuración del timer, que también sus líneas, y el cálculo del retardo, que habíamos comentado. Aquí nos piden el ejemplo a 10 Hz, que 10 Hz equivale
que la fórmula es del tiempo es igual a 1 entre f, 1 entre 10 Hz son 100 milisegundos, pero repartidos en 50 milisegundos en alto, 50 milisegundos en bajo. Entonces en ese momento a la mitad, cada 50 milisegundos se debe desbordar. Es por ello que se divide entre 10, que sabemos que es un segundo, entre 10, que me dan 100 milisegundos, y luego entre 2 para que se desborde a la mitad del periodo. Aquí tenemos la carga de ese valor a la variable, la habilitación de la interrupción, la habilitación del timer, el loop, bueno, y el vector de interrupción que comentábamos, y línea por línea explicado en este manual. Aquí lo único que hicimos fue comprobar, repetimos, que funciona. Y ya podemos modificar si queremos estos datos por ejemplo, la frecuencia, que podría ser más lenta, aproximadamente a un segundo. Lo podríamos cargar para verificar que se va a cada segundo se va a desbordar el timer, va a entrar la interrupción, prácticamente va a durar un segundo encendido y un segundo apagado. Así observamos nosotros con el LED azul en nuestro video en la cámara.